¿De qué más he trabajado? He trabajado de camarero, en barras de bares, digamos. No me gusta nada, todo lo de hostelería me parece muy sufrido. Me parece que cobran poco para todo lo que se sufre ahí. No volvería a ese tipo de trabajo. Creo que lo que he vivido ahí me ha servido para tratar bien a los camareros. ¿Qué te diría? Para tener una coraza un poquito más fuerte y que me duela menos lo que me dicen. No sé, si quieres poner eso. Para mí, ser ingeniero no es lo que me esperaba cuando yo era pequeño. A mí de pequeño me decían básicamente que ser ingeniero era una persona que ganaba mucho dinero, que tenía coches, que tenía pisos, que tenía mujeres, la vida parda. Luego llegas a la carrera y te das cuenta que de todo eso nada. De hecho, sales de la carrera y tampoco es que salgas ganando un pastizal. Mujeres en la carrera también hay pocas, aunque cada vez más. Pero luego sales de la carrera y no es que cobres un pastizal ni nada. Entonces, lo que a mí me vendieron cuando era pequeño no se cumple a día de hoy. También es cierto que, claro, pensaba que un ingeniero era alguien que tocaba 2 botones, hacía 3 o 4 cosas, se iba a casa y hasta mañana porque lo arreglaba todo y era un superhéroe. Pero luego te das cuenta de que es un trabajo normal como cualquier otro y que igual tienes que tocar botones, pero tienes que tocar muchísimos y tienes que saber lo que hace cada uno. Entonces tienes que estar las 8 horas y más también a veces. A ver, yo diría que primera cosa que debes de saber es inglés. Y mira que a mí no me gustaba nada de inglés y tuve que aprenderlo a la fuerza. Pero al final, la mayoría de empresas de semiconductores, bueno, la mayoría, o sea, ninguna es española. Entonces, en todas te tienes que mover con inglés. O sea que eso es indispensable. Luego, aparte de eso, vender y saber venderte. Porque si trabajas mucho, por muy bien que lo hagas, si no sabes vender el trabajo que has hecho, no te lo van a reconocer. Entonces, si haces un poco menos de trabajo, pero te vendes muy bien, puedes llegar, yo creo que bastante alto. O sea que yo diría esas dos: inglés, vender y saber venderte. ¿Cómo he aprendido más rápido inglés? A ver, inglés, por ejemplo, a mí es una asignatura que siempre me ha costado mucho y que en el cole y en el instituto se me daba fatal. Y de hecho le llegué a coger bastante odio. Pero hice un par de cursillos de inglés. Hice, por ejemplo, uno que creo que era una beca de la UAM, que era una semana con profesores de inglés nativos, todo el día hablando en inglés. Ahí aprendí un montón, porque era no solo las clases en inglés, que además eran clases sencillas, pero que aprendías bastante, sino que luego además estabas hablando en inglés con los profesores, comiendo y demás, entonces estaba bastante guay. También es cierto que en mi empresa se hablaba en inglés y mi jefe era americano, entonces tenía que hablar en inglés sí o sí. Como mejor aprendí fue a golpes. Y luego ya cuando me fui a Irlanda, allí ya sí que era un nivel de inglés de inmersión total, entonces ahí fue cuando más aprendí. O sea, las vacaciones sí, son días libres que tienes, por ley, los tienes que coger. Si no los coges porque te gusta mucho trabajar, no sé qué tipo de implicaciones tendrá. Imagino que a alguien le habrá pasado. Pero obviamente eso ya depende también de uno mismo. Yo al principio intentaba hacer muchas horas porque quería sobresalir, pero al final me he dado cuenta de que es casi más importante ser eficiente y el trabajo de calidad que el echar muchas horas, porque en este tipo de sectores, si te pones a trabajar, te puedes poner a trabajar 24/7 y no terminar el trabajo, porque siempre va a haber cosas que hacer. Entonces al final es ponerse límites también. Pero bueno, yo en general diría que bien. ¿Pueden llegar a obligarte? No lo sé. O sea, yo por ejemplo las vacaciones que he puesto en el calendario de normal las he cogido sin problemas. Lo único, las excepciones son épocas en las que salen proyectos, hay un deadline y tiene que salir. Entonces ahí la cosa se vuelve un poco más abstracta. Pero porque tienes un deadline y no quieres ir al cliente o no quieres ir a tus jefes y decirles esto no ha salido porque te has comprometido. Entonces haces más horas. Luego tienes que mirar de ir a un sitio en el que te las puedan devolver, porque luego también habrá empresas en las que no te devuelvan las horas, habrá empresas en las que sí, habrá empresas en las que te lo paguen. El trato con mis compañeros de trabajo, bien, cordial, no sé, son gente, o sea, los compañeros de trabajo con los que me he encontrado de normal han sido majos, pero al final es como en todas las profesiones. Sí, en Irlanda se cobra más y si te vas a Estados Unidos se cobra mucho más, pero Estados Unidos es más caro todo. De hecho, a mí lo que me pasaba en Irlanda era que yo en Irlanda no gastaba mucho, entonces cuando volví a España tenía ese dinero y, por ejemplo, el salir a cenar decía, hostia, qué barato es, porque básicamente una cena aquí para 2 era una cena allí para 1. Si pedías cerveza, igual ni eso. Es igual que si te vas a Suiza. Si te vas a Suiza vas a cobrar un pastizal más, pero allí tener 1.000, 2.000 euros guardados no te supone nada, porque eso es el mes de alquiler, básicamente. Pero luego si te vienes a España con 1.000, 2.000 euros de más, pues puedes hacer un montón. Calidad de trabajo diría igual. O sea, aquí en España el problema es que no hay una red empresarial de industria como tal, entonces es un poco más difícil a veces encontrar trabajo. O sea, la hay, por ejemplo, y en Valencia de semiconductores hay muchos sitios,
hay como 4 creo. Lo único que si te vas a Cork o Dublín hay calles llenas de empresas de semiconductores, entonces allí es más sencillo y está mejor valorado. Nivel de vida España versus Irlanda, para mí de forma subjetiva me gusta más España, porque me he criado aquí, me he criado en Valencia y estoy más a gusto aquí, por eso me vine. En cambio tengo compañeros que Irlanda les gusta mucho y que por ejemplo que no haga tanto sol les gusta, que sea más fresquito les gusta y se quedan allí. Normas de la empresa. En el sector sí hay ciertas normas por contrato, reglas, leyes, como lo quieras llamar, de privacidad. No puedes hablar de clientes, no puedes hablar de salarios, no puedes hablar de muchas cosas. De, por ejemplo, de exclusividad, no puedes trabajar para varias empresas a la vez, ese tipo de cosas. Con respecto a vestuario y demás, lo que yo me he encontrado, no. O sea, tengo compañeros, por ejemplo, que trabajan en otros sectores que sí que les obligan a tener cierta vestimenta. A lo mejor si trabajas en ventas puede ser, pero como ingeniero como tal no hay problemas. Y yo desde casa, pues ahora mismo hay días que trabajo en pijama. Tengo mi pijama de trabajo, de hecho. Es así un poco neutro. Luego tengo otro pijama que no es tanto de trabajo, que tiene un panda muy mono, pero ese intento no ponerlo para las videollamadas. Y luego pues en verano lo típico de que aquí hace tanto calor que realmente trabajo en pantalón corto. Y luego cuando me toca reuniones me pongo la camiseta de manga corta y videollamada. Muy complicado, creo que es mi trabajo. O sea, no sé qué decirte ahí. O sea, yo soy partidario de que cualquier persona con las ganas y los cursos adecuados puede hacer cualquier trabajo. De hecho, también depende mucho de las habilidades sociales a veces. De hecho, creo que estamos en la época en la que las soft skills, las habilidades blandas, tienen mucho que ver a la hora de cómo desenvolverte en la empresa. Cómo comunicarte con la gente, cómo delegar, cómo pedir a la gente que te ayude, cómo dar feedback, cosas así. O sea, yo por ejemplo viajo, pero te diría una semana, 10 días cada trimestre, más o menos. Un poco también porque quiero. Podría viajar menos, podría viajar un poco más también. Tengo compañeros que viajan mucho más, tengo algunos que no viajan. Depende de la empresa, del rol en el que te encuentres. Por ejemplo, antes en el rol en el que estaba no viajaba directamente. Era todo desde casa o desde la oficina y ya está. En este sí que me toca viajar un poco más. De hecho, yo las ofertas que veo siempre ponen un 10% de viajes. Sí, de hecho los viajes los tiene que pagar la empresa siempre. No vas a viajar tú a un sitio y pagarlo con mi dinero, porque entonces, o sea, ese mes no cobro, básicamente. Va como por categorías. Yo estoy en una categoría, digamos, intermedia, baja, pero por la empresa esta en la que me he cambiado hace poco. En la anterior estaba en una intermedia, que depende también, porque depende de las normas que haya dentro de cada empresa, de que tienes que estar X tiempo en una categoría para subir a otra, cosas así. Hay un camino más corto. A ver, imagino que siempre habrá un camino más corto, pero el camino pasa por estar haciendo las cosas bien, trabajando, sacando los proyectos, sacando las tareas, que tu manager, o sea, que te sepas vender, que tu manager entienda lo que estás haciendo, que sepa venderte él también para que te dé mejores ascensos, mejores subidas de salario. Entonces son muchas variables. ¿Qué es lo más raro que me ha ocurrido trabajando? Bueno, hay una anécdota que estaban despidiendo gente en mi empresa y yo estoy conectado desde casa por una VPN y de repente la VPN se me quedó colgadísima. Dije, bueno, ya me han despedido, pues ya, hasta luego, chicos. Y hablé con mi superior y me dijo, no puede ser, espero que no. Y luego al final era que justamente habían enviado un correo notificando que iban a haber despidos y la gente despedida se le iba a cortar la VPN para no acceder a la información porque es confidencial y delicada, y se ve que alguien tocaría algo y a mucha gente le quitaron la conexión de la VPN sin necesidad y estuve un tiempo ahí sudando. Eso sería un poco lo más raro. Además es que fue justo, enviaron el correo, empecé a leerlo, tío, y dije, bueno, pues a ver, yo no creo que haya ningún problema, yo creo que no me despedirán, y de repente ¡pah! Un mensaje poniendo, no te puedes conectar a la VPN. Y yo, uy, será el típico error, tal. Vuelvo a poner las credenciales. Y me ponía algo como, el administrador ha denegado tus credenciales, no sé qué. Y yo, Dios, yo ya estoy despedidísimo. Sí. Y luego resultó que fue un error. Media hora después ya podía entrar y dije, madre mía, ese día no trabajé. Tenía ya un
una sensación ahí, un nudo en la garganta que dije, "Yo no puedo". O sea, trabajé, pero fui muy poco eficiente. Yo no he probado lo de ligar dentro del trabajo, me parece un potencial riesgo que no quiero probar, la verdad. Entonces no lo sé. Sí, sé de gente que ha ligado y gente que le ha salido bien y que siguen a día de hoy, y gente que lo han dejado y que luego es un poco complicado el ver a esa persona todos los días dentro del trabajo, que se llevaban bien, tenían una relación correcta, pero aún así se notaba que para ellos era incómodo. Tanto en España como en Irlanda se hacen cenas de empresa, cenas de Navidad y demás especialmente, sí. Imagino como en cualquier otra carrera, empresa. A ver, esos días son para no grabar nada. Es lo que pasa en la cena de empresa, se queda en la cena de empresa. Creo que no. No me consta. De mi empresa no. O sea, ¿te refieres de derivar el dinero y que se lo quede el jefe o así? A ver, yo creo que en cualquier empresa puede pasar eso. Pero también es que en las que yo he trabajado, al ser estadounidenses, lo llevan muy a rajatabla. Quiero decir, no digo que no pase, pero al final las cuentas tienen que salir. Entonces, por ejemplo, muchas veces el cliente a quien paga no es a la empresa de España, es a la empresa de Estados Unidos. Entonces la empresa de España a lo mejor no tiene acceso a todo ese dinero. Simplemente la empresa de Estados Unidos que deriva dinero a España. Sería, a ver, imagino que sí, que se puede llegar a hacer. Que yo tenga conocimiento, no. ¿Qué significa para ti el dinero? ¿Qué significado le das al dinero? Hasta luego. Me da igual. Hasta luego. Yo me voy a por mi horchata.